Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Bueno, pues traemos un cover de un grupo que te gusta, un cover de Ark Enemy. Concretamente, la canción es The Eagle Flies Alone y el grupo que hace el cover es Bright Air. ¿Quién nos trae Toma esta ya. maravilla? Pues Alexi, que patrocina esta reacción. Así que bueno, pues cositas que decir. Bueno, pues esto es una... Bueno, Braidear ha decidido reinterpretar, por así decirlo, con este cover, una pieza icónica del metal moderno como es The Eagle Flies Alone. Y claro, con esto el riesgo es doble, porque por un lado tienes que enfrentarte a la base fans de Ark Enemy, que es devota al máximo, y al Sí. mismo tiempo tienes que intentar aportar algo nuevo a una canción que ya de por sí tiene una estructura poderosa y muy conocida, ¿no? Así que, bueno, pues Braidear tiene ese reto de sorprender y bueno, veremos qué es lo que nos ofrece. Así que ahí queda la cosa. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, David, ¿tú qué puedes esperar de un comer como este? Pues, pues me puedo esperar muchas cosas, pero vamos, luego lo mismo, conociendo a Alexi, lo mismo nos deja con el culo torcido por otra cosa. Seguro, Porque no sea como esperas. seguramente. Así que nada, vamos allá. Tú no puedes hacer un cultural como ese, ya te lo digo yo. Claro, al principio, cuando vi la cantante dejando de cantar, pero seguía escuchando culturales, digo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Al final, La bajista que la, la estaba haciendo, sí. la bajista, amigos. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta
de que Braidear es una banda que, bueno, es metal progresivo, power metal, ¿no? Dependiendo. em, que bueno, logra pues hacer esta versión, ¿no? De Eagle Fly Salon. Por un lado, con una precisión técnica, con, digamos, una sensibilidad melódica tal vez más rica, ¿vale? Que la Sí, original. sí, Tal vez, puede ser, ¿eh? tal vez más emocional, ¿vale? A mí lo que me gusta, David, es que no es una mera copia. No, no, de hecho, es lo que estás diciendo. Instrumentalmente es muy parecida, pero tiene sus cosas. La han llevado a su terreno. Claro, claro. A mí me gusta porque es como una vuelta es decir, una relectura, ¿vale? Es honesta, es coherente, es afilada con los guitarrazos, ¿vale? Sí, Pero no pierde la identidad del grupo de Braidear, así que me gusta, me gusta. Desde el primer compás es evidente que no intenta competir con la brutalidad de Ark Enemy, ¿vale? Sino que se ha centrado en distintos aspectos, sí, conserva el espíritu desafiante, ¿vale? Del tema original. Y no sé, parece algo más melancólica, ¿no? Pero sin sacrificar potencia. sí, porque además Kimi, lo, cómo está cantando, Sí, yo creo que para ella a lo mejor es un poco más, porque creo recordar que no eran tan graves sí, los que ella hace. Aru a lo mejor sí, Aru con la bajista sí es muy aficionada a hacer ese gutural tan grave, pero claro. Kimi no sé yo, no es tan profunda. A mí, a mí lo que me ha parecido curioso es los guturales. Por un lado, como tú dices, son más graves, pero por otro lado, son como más ligeros. eh, no sé, la combinación me parece que mantiene la agresividad, pero es distinto, ¿vale? Así que, bueno, me parece casi el cambio más transformador de esta versión. Em, bueno, pues venga, vamos a continuar y después ya hablamos un poquito más sobre el tema y el sonido y la producción y todo. Venga, un poquito para atrás y continuamos.
Bueno, bueno, ahí manteniendo la actitud hasta el final, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, David, ¿qué te ha parecido? Vamos hablando un poquito de otros aspectos que no sean la voz. ¿Qué cosas te han llamado la atención? El bajo. El bajo, ¿no? Por cierto, Aru, un bajo precioso, ¿eh? Aru, sí, sí. Además que lo ha tocado hasta el final, mira, ha mantenido ahí la nota, y te metía ahí en el cerebro ahí, se te metía bien. Sí, sí. Y la verdad que menuda canción que se ha marcado la moza. Sí, Haru Entre, es tremendo. entre el bajo y los guturales. Es que Haru abría la boca y parecía que salía como un demonio de en su interior, porque además abría la boca muchísimo, ¿vale? Digo, se le está escapando un espíritu de la boca y está gritando ahora mismo. Eh, sí, es que el bajo de Haru ha sido fundamental, ha sido muy sólida, un sonido muy presente, más dinámico que la versión original, creo yo. Y no se ha limitado para nada a seguir las guitarras, va introduciendo pequeñas florituras, ¿vale? A nivel rítmico, que, bueno, al final enriquecía la base armónica y incluso tenía momentos de independencia, así de su línea de bajo iba independiente. Así que está guay porque es poco común en este tipo de covers. La batería supongo que también te habrá flipado, ¿no? Sí, claro, Natsumi, Natsumi, vamos. Además que se ha tirado con una sonrisa en la cara, sí. tocando. Lo Y estaba había de vez en disfrutando. cuando que estaba con el doble bombo. Digo, madre mía, está disfrutando como una enana. Pero disfrutando, se le veía muy pasándoselo genial. Eh, a diferencia del toque más marcial y directo de Daniel Erlandsson, el original, aquí era como tanto el bombo como los redobles como más articulados. Lo del doble pedal ha sido una locura, me ha encantado. Sí, sí. Incluso la forma de tocar los platillos, yo creo que Natsumi ha construido una atmósfera más variada, ¿vale? Ya lo dicho, después ya para gustos, colores, ¿no? Claro, efectivamente. Es como las guitarras, que bueno, yo creo que conservan la agresividad, el filo de cuchillo de los riffs de Michael Amott, pero en la mezcla se ven más limpias, ¿no? Como un toque más progresivo, mm, Sí. más de virtuoso, ¿vale? Además que han hecho ahí, cuando han hecho los solos que han hecho las dos, Sí, que luego se han puesto a hacer las gemelas. sí, 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 sí. Vamos, estaban ahí, también estaban disfrutando. Además que me ha llamado mucho la atención la disposición, porque digo, mira, se ponen como las nemófilas. Claro, claro, claro. A mí me ha despistado en una de las paredes que había un espejo, ¿vale? Y le daba como más profundidad al sitio que no era tan grande. Eh, Han metido ahí un toquecillo neoclásico con las guitarras Sí, que me ha sí. hecho gracia, me ha hecho gracia. Y bueno, la producción muy bien. Yo le hubiera subido todavía un pelín más de volumen a la voz principal, ¿vale? Yo, Sí, la verdad que tan, además que Kimi lo quería hacer tan grave claro, es que que se, destacaba más el gutural de la bajista que de la principal. sí, sí, claro, estaba un pelín bajo. Sí, sí. Pero eso es cuestión ya de ecualización. Es decir, eso, si lo hubieran subido en la mezcla el volumen a la principal, a la vocalista, pues ya está. Bien, Además que tal y como lo estaba haciendo, si te hubiera metido ahí en la cabeza y no, no te hubiera salido hasta que hubiera terminado la canción. total, sí, sí. Mira, yo creo que, en conclusión, yo creo que Braider no ha intentado nunca competir con la versión, con la original de Ark Enemy en términos de brutalidad y todo eso, sino que ha redefinido un poquito su concepto, ¿no? La adaptaba a su estilo. Eso es. Creo que le ha dado un toque más melódico, más técnico, tal vez más emocional que la composición original. Es decir, son diferentes. Ya sabemos que la sensibilidad japonesa también es muy patente, ¿no? Entonces, Ujú.
creo que le dan su toque, le dan su toque. Y la Sí, hacen única y creo que está genial Han sido valientes al intentar hacer esta canción, pero yo creo que la reinvención que han hecho musicalmente está impecable, no creo que se le pueda sí, añadir sí. ni un pero. Así que muy bien. Aquí, como siempre, Alexi, nos traes cositas muy interesantes. Así que muchísimas gracias por haber patrocinado esta canción. Y bueno, pues David, ¿qué podemos decir? Pues un poquito lo de siempre, que si os ha gustado, un like nos ayuda, pues que mucha más gente pueda conocer este tipo de música, ¿vale? Ya que YouTube lo recomienda. Em, Luego está, pues, si no os habéis suscribido, pues, por favor, ya estáis a tiempo y así también la campanita os vamos recomendando y avisando de cada reacción que hagamos, que últimamente es una locura. Estamos 3 4 mínimo diarias, ¿vale? No paramos, pero eso es gracias a vosotros, es decir, gracias al apoyo Claro, efectivamente. nos permite echar más horas de trabajo para poder hacerlos, ¿vale? Porque ya os digo yo que se llevan muchas horas. Bueno, pues lo de siempre, dos maneras de poder apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes. Nivel 2, material extra que subimos. El Patreon, que son reacciones personalizadas. Aquí como Alexi nos ha traído a Bright Air haciendo este cover espectacular de Ark Enemy, teniendo en cuenta de que 2, 4 o 6 reacciones personalizadas dependiendo del Patreon que elijáis en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte Patreon o miembro, abajo, en la información de la reacción. Si de pronto sale una publicidad de una reacción nuestra, si la podéis ver, nos ayuda. Y por aquí os van a recomendar reacciones y si pulséis en el logotipo del canal te invita a suscribirte o a unirte. Así que amigos, gracias. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.